Bienvenidos a la Noctósfera. Hola, hace un tiempo viví una experiencia bastante desagradable. Guardo un secreto que a día de hoy me inquieta, me incomoda y me hace sentir mal. Y no puedo decírselo a nadie. Por esa misma razón decidí publicarlo en internet de manera anónima para desahogarme y escuchar sus opiniones. Todo sucedió cuando estaba en la preparatoria. No era buen estudiante, al contrario, era malo, inconsistente y flojo. Era el último año, se acercaba poco a poco la fecha de ir viendo a qué universidad debería entrar. El problema es que mis calificaciones eran tan bajas en varias materias que quizá tendría que repetir. Prefería pasar las tardes jugando videojuegos que hacer las tareas o estudiar. Mi mamá decidió quitármelos. Pero eso no cambió nada. Prefería perder el tiempo en cualquier otra cosa que dignarme a trabajar en mis estudios. Simplemente no me daban ganas. Pero en el fondo estaba preocupado por mi vida académica y no quería fracasar. Tenía que comenzar a hacer algo, pero quedaba poco tiempo. El final del último semestre se acercaba y no iba a poder salvarlo. Ya había recibido advertencias de la escuela. De seguir así, tendría que repetir año, pero en otro colegio. Mi madre desesperada fue a hablar con el director, que era un hombre de mediana edad, para pedir algún tipo de ayuda y que no me corrieran, pero fue inútil. En aquellos días sonaba mucho la noticia de un extraño que se había metido al baño de las mujeres en la escuela y había asustado a varias chicas. Esto sucedió en el turno vespertino, cuando ya estaba anocheciendo y quedaban pocas personas en las instalaciones. Los padres de familia habían exigido más vigilancia porque no era posible que alguien ajeno a la institución se les metiera así nada más. Las afectadas de hecho fueron compañeras mías, 2 compañeras que notaron que alguien las observaba. Sus gritos hizo que el sujeto saliera corriendo, pero lo escalofriante o raro es que usaba un pasamontañas y una sudadera negra. En otra ocasión, semanas después, en el mismo turno, algunas chicas reportaron ver a un hombre con pasamontañas y sudadera entre los arbustos que estaban cerca de una cancha de fútbol. Pero lo peor fue cuando en otra ocasión 2 chicas salieron tarde y fueron literalmente perseguidas por este tipo. El vigilante de la entrada fue testigo de esto y persiguió al pervertido, pero lo perdió. La escuela era grande y parecía que sabía cómo moverse en el lugar. Esto detonó las alarmas, así que se contrataron más personas para vigilar el turno vespertino y se pusieron cámaras. Era todo un escándalo. Después de eso, pasaron 2 meses y ya no se escuchaba ninguna noticia nueva sobre el acosador. Seguramente porque todas las chicas procuraban irse lo antes posible al terminar las clases y no quedarse solas. Una vez me quedé hasta tarde con amigos jugando fútbol. Ya estaba oscuro. Estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos. La escuela iba a cerrar pronto, pero les dije que iría rápidamente al baño. El problema es que para eso tenía que volver a adentrarme mucho en las instalaciones y mis amigos estaban adelantando. Fui corriendo, pero mientras lo hacía recordé el tema del acosador. Entonces sentí miedo. Me detuve un momento y dudé. Pero realmente necesitaba ir al baño. Había tomado mucha agua y no llegaría a casa a tiempo. Pero pensé que el acosador solo había molestado a mujeres y yo era hombre. Además ya tenía un buen tiempo que no se sabía nada de este. Así que continué, pero procuré apresurarme. Hice lo mío rápidamente y salí del baño. Pero de pronto, en uno de los pasillos, vi pasar a un hombre con el rostro cubierto. Sentí miedo, pues la escuela ya estaba muy sola. Por fortuna lo vi de espaldas, pero sentí curiosidad. Y no sé por qué, pero simplemente decidí seguirlo, aunque fuera un poco. Noté que caminaba con cuidado, como procurando no ser visto, y también como si buscara algo. Se acercó al baño de mujeres y luego salió, supongo porque no había nadie. Lo seguí un poco más y de pronto se quitó la sudadera. Debajo traía una camisa de vestir y corbata. Pero luego se quitó el pasamontañas. Supongo porque pensó que estaba solo y nadie lo veía. No podía creerlo. La persona que ocultaba su rostro era el director.
sentí que podía meterme en un gran aprieto, así que decidí dejar de seguirlo e irme cuanto antes. Pero al girarme tropecé, hice ruido y él corrió hacia mí. Para cuando reaccioné ya estaba viéndome fijamente. Me quedé inmóvil mientras el director solo me miraba tratando de descifrar en mis gestos, en mis ojos, qué era exactamente lo que había visto, si lo había descubierto, pero creo que mi nerviosismo hizo evidente que ya lo sabía. Fue un momento de silencio que me pareció eterno mientras aguantaba la respiración, hasta que habló. Con un tono agresivo me preguntó qué era lo que hacía ahí a esas horas. Le dije que solo iba al baño y que recién había terminado las actividades del club de fútbol. De pronto y para mi sorpresa cambió su tono y de manera tranquila y amable me dijo: «Oye, sé lo que viste y yo no quiero problemas. De igual forma sé que tú tampoco quieres problemas. Además te recuerdo, tu madre vino a hablar conmigo para que se te diera chance de no ser expulsado por tu bajo rendimiento y porque se acercan las fechas de buscar universidad. ¿Qué te parece si yo te ayudo y tú no dices nada?» Yo estaba realmente necesitado y gracias a esto es que no solo no fui expulsado ni repetí año, sino que pude graduarme con notas regulares y algo decentes, lo que me permitió no estancarme y entrar a la universidad. Nunca he hablado de esto con nadie, jamás creí que el director del colegio fuera el acosador y me avergüenza haber aceptado este trato encubriendo a un acosador y un potencial delincuente. La verdad es que a día de hoy todavía me siento culpable. Mi nombre es Nidia, y lo que me pasó hace unos años marcó un antes y un después en mi vida. La verdad es que siempre fui una chica bastante hiperactiva, cosa que hizo que mis notas fueran irregulares. Siempre me llamaban la atención por hablar demasiado en clase, y seguido recibía castigos y llamadas de atención. Aunque no era la mejor estudiante, solía llevarme bien con mis profesores, pero había uno en especial, de la clase de literatura, con el que no era así. Su clase me costaba trabajo y siempre me regañaba y calificaba mal mis actividades y exposiciones, mientras a mis amigos les iba bien. Naturalmente me comparaba con ellos y notaba que no era tanta la diferencia, así que comencé a pensar que ese profesor tenía algo en mi contra, cosa que no debería tener sentido, porque según yo, jamás había hecho algo para molestarlo, o quizás solo le caía mal porque era la platicadora. En una ocasión, me fue pésimo en uno de los parciales, entonces él se acercó a mí para decirme que tenía que mejorar. Le rogué ayuda para no reprobar la materia, ya que quedaban 2 parciales más antes del final, y me sugirió tomar clases particulares con él. Se me hizo raro porque ¿quién toma clases particulares de literatura? Quizás sea muy ignorante, pero no es lo usual. Le dije que no podía, aunque la verdad solo era pretexto. Era muy floja y no quería tomar una segunda clase extra con él. Mi maestro me dejó un trabajo. Tenía que hacer un ensayo sobre una pequeña novela. Si lo hacía, me subiría 2 puntos en la calificación del parcial. Pero la condición era que usara solo la edición de un libro que estaba en la biblioteca de la escuela, porque quería asegurarse de que realmente trabajara y no hiciera trampa copiando textos de internet. Necesitaba subir mi calificación, así que no quedó más remedio. Le avisé a mis padres que llegaría un poco más tarde a casa, pues estaría quedándome esa semana después de clases en la biblioteca para leer la novela y hacer mi trabajo. El primer día, noté que el profesor pasó por la biblioteca y me vio de lejos para ver si estaba trabajando. Era molesto. Una semana se me hacía poco para poder leer y escribir a mano el ensayo, pero al menos no tenía muchas distracciones. La biblioteca solía ser muy tranquila y estaba sola. El segundo día fue igual, pero era muy aburrido y tedioso, así que descansé un momento tomando mi celular. Al parecer eso me distrajo algo porque no noté que el profesor llegó y me regañó por usar el celular. Eso hizo que se quedara conmigo,
lo cual fue un fastidio, pero tenía que hacerlo si no quería reprobar. Él solo se quedó ahí viendo su celular mientras yo trabajaba. Notaba que a ratos me veía. El tercer día fue raro, porque también se quedó conmigo, pero comenzó a hablar. De hecho, me distraía bastante. No me dejaba leer y me hacía muchas preguntas personales. Y la verdad, eso no me estaba gustando. El cuarto día todo empeoró, porque no hacía otra cosa más que mirarme fijamente. Prácticamente no pestañeaba. Eso comenzó a asustarme porque la biblioteca estaba sola. Se sentaba junto a mí para revisar lo que llevaba escrito y darme consejos. Pero se acercaba demasiado. Tocaba disimuladamente mis dedos. También colocaba su mano sobre mi hombro. Y en una ocasión, retiró mi cabello del rostro con sus dedos, diciéndome que tenía una basurilla. Eso me incomodó tanto que simplemente me levanté, tomé mis cosas y me encaminé a la salida. El profesor se extrañó y me preguntó a dónde iba. No respondí. Entonces se levantó rápidamente y se colocó frente a mí para decirme con una voz grave, casi gutural, que no había terminado de trabajar. Le contesté que seguiría mañana, que aún me quedaba otro día, pero me dijo que no iba a terminar a tiempo. Me ordenó que me sentara. Su cara se iba desfigurando mientras su ira incrementaba. Tenerlo ahí de frente cortándome el paso no solo me incomodó, sino que me asustó mucho. Le respondí que ya me quería ir, que no me cortara el paso y que su actitud me daba miedo. Esto empeoró las cosas porque caminó rápidamente hacia la puerta y la cerró con seguro para luego decirme que no me iría de ahí hasta que él dijera. Sus ojos tenían una expresión bastante agresiva y respiraba agitadamente. La escuela estaba muy sola y la biblioteca estaba en el tercer piso de uno de los edificios del fondo. Solía haber poca gente en el lugar y a esa hora nunca había nadie. Comencé a sentir mucho miedo, pero el profesor se acercó para tomarme del brazo, hundiendo sus uñas en mi piel y decirme con una voz más calmada que no tuviera miedo. Me sonrió apretando los dientes con tanta fuerza que rechinaron. Esto hizo que me aterrara más. Fue cuando la puerta de la entrada hizo ruido. Alguien quería entrar, pero no podía. Se escucharon unas llaves y entró. Era el conserje, que al parecer iba a hacer sus labores de limpieza. Él nos saludó y el profesor le respondió mientras tomaba distancia de mí, pero noté que el conserje se me quedó viendo. Se dirigió a mí y me preguntó si todo estaba bien, pues me veía pálida. Aproveché el momento y le dije que sí. Me encaminé hacia él y salí del lugar. En cuanto lo hice, corrí hacia la salida de la escuela. Podía sentir la mirada del profesor perforándome la espalda. Al llegar a casa le conté todo a mis padres. Ellos fueron al día siguiente a hablar con la directora. También se reunieron los días posteriores con el profesor de literatura, y a la siguiente semana, se había dado de baja. La explicación que dio la directora fue que por asuntos personales dejó su trabajo, y mis padres decidieron no darme detalles de lo sucedido, aunque puedo imaginarme lo que pasó. Estoy agradecida con ese conserje. Habitualmente él no trabajaba limpiando la biblioteca a esa hora, pero de no haber sido por él, no sé lo que hubiera pasado. Estos fueron los relatos de hoy. Si quieres escuchar más historias así y formar parte de la Noctósfera, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Gracias por sumergirte en la oscuridad con nosotros. Hasta la próxima noche.